El periodo feudal de Japón fue una época de guerra, disturbios y conflictos, y fue en esencia una batalla por la tierra y el poder. Sin embargo, desde el comienzo de Japón como civilización fue gobernada fuertemente por los emperadores. Al comienzo del periodo feudal en 1185, esto cambió. Una guerra crítica conocida como la Guerra Genpei terminó con el clan Taira siendo derrotado por el clan Minamoto, y esto marcó el final del periodo Heian. Esta batalla fue crítica porque poco después Minamoto Yoritomo del clan Minamoto declaró el shogunato de Kamakura en Japón. Este cambio fue esencialmente el comienzo del periodo feudal y significó un nuevo gobierno bajo el shogun. Los poderosos propietarios de tierras de Japón, los daimyos, ahora respondían directamente a los shogunes, aunque en muchos sentidos eran más poderosos, y juntos estos dos tenían una gran influencia sobre Japón. La sociedad medieval japonesa se dividió en clases según su fusión económica. En el Japón feudal había tres clases principales y dentro de cada clase había subcategorías. Las principales clases sociales en el Japón feudal eran la clase real, la clase noble y la clase baja. Alrededor del 90% de la sociedad pertenecía a la clase campesina baja y el resto pertenecía a la clase militar noble. La clase real estaba en la cima de la cadena y también era la que incluía al emperador y los miembros de su familia. Aunque el emperador fue clasificado como el líder del Japón feudal, en realidad tenía muy poco poder y control sobre el país, ya que el gobierno estaba dominado por la fuerza militar. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo hacia el final del Japón feudal, en el periodo Edo, el emperador recuperó el poder. Los nobles, los de la clase militar, son equivalentes a la clase media en la sociedad actual. Aunque la clase noble estaba por debajo de la clase real en la jerarquía feudal de Japón, las personas de esta clase eran las que dirigían el país en realidad, lo que las hacía figuras más poderosas. Las subcategorías de la clase militar incluían el shogun, los daimyos y los samuráis. El shogun era la clase más alta en la clase noble. También eran el líder militar y político del Japón feudal y tenía el mayor poder. Los shogunes fueron designados por el emperador y simplemente significaba un general. Los shogunes fueron los gobernantes de Japón hasta su abolición, justo antes del comienzo del periodo Meiji. Daimyos, también conocidos como señores de la guerra, fueron categorizados justo debajo y respondían directamente al shogun, convirtiéndolos también en gobernantes muy poderosos. La palabra daimyo originalmente significaba grandes propietarios privados de tierras. Tenían muchas ventajas sobre los demás, por ejemplo, estaban exentos de pagar impuestos. Algunas de las figuras militares más legendarias en el Japón feudal eran daimyos. Los samurái, mejor descritos como guerreros o soldados en el Japón feudal, fueron los contratados por los daimyo para protegerlos de otros daimyos. Los samurái fueron vistos como una clase valiente y privilegiada en el Japón feudal, ya que solo menos del 10% de las personas en el periodo pertenecían a esta clase social. Cuando su daimyo moría derrotado en una batalla, los samurái bajo el daimyo se convertían en ronins. Cuán poderoso era un daimyo dependía significativamente de cuántos samurái tenía. La mayoría de la población estaban en la clase baja. Las subcategorías dentro de la clase baja incluían campesinos, artesanos y comerciantes. Los campesinos se clasificaron entre los primeros de la clase baja, incluidos agricultores y pescadores. Aunque los campesinos en el Japón feudal a menudo eran pobres, se los consideraba muy apreciados, ya que producían arroz para samurái y daimyos. Los artesanos estaban por debajo de los campesinos, aunque se volvieron más poderosos durante el periodo feudal. Al principio se los consideraba una de las subcategorías más bajas de la jerarquía. Los comerciantes también estaban en la clase social más baja. Una de las razones por las cuales la gente los menospreciaba era porque tomaban dinero de otras personas de manera deshonesta. Aunque eran impopulares con la mayoría y estaban en la clase social más baja, eran ricos y por lo tanto eran considerados como una de las clases más beneficiosas del Japón feudal. Durante siglos, Japón estuvo deliberadamente cerrada al resto del mundo, lo que ayudó a crear una sociedad firmemente tradicional, moralmente estricta y dominada por los hombres, bastante opresiva para las mujeres y las clases bajas. Sorprendentemente, eso no implicaba necesariamente que estuvieran reprimidos en otros ámbitos.
por lo que detrás de las delgadas paredes de sus dormitorios a menudo se llevaban vidas sexuales extrañas para compensar el rigor de las normas sociales. En cuanto a las relaciones románticas, la sociedad japonesa estuvo profundamente influenciada por el confucianismo. Según los principios confucianos, el matrimonio unía no solo a dos personas, sino a dos familias, debido a la prioridad que se daba a la piedad familiar y filial. Las decisiones matrimoniales estaban fuertemente influenciadas por la posición social, la estabilidad financiera y los lazos familiares del futuro cónyuge. Era habitual que los padres organizaran bodas para sus hijos para salvaguardar la posición social y financiera de la familia. Estos matrimonios concertados eran populares entre las clases altas. No obstante, otro tipo de matrimonio era más frecuente en las clases bajas, ya que se consideraban un método para ampliar el número de trabajadores agrícolas. Un esposo confiaba en su suegro para obtener apoyo político cuando se mudaba con su esposa. Debido a esto, las hijas eran preferidas a los hijos. Un hombre que tenía hijas estaba en mejor posición que un hombre que tenía muchos hijos. Un hijo nunca se convertiría en emperador, pero una hija podría convertirse en consorte imperial e incluso en la madre de un emperador. La dependencia de un hombre de su esposa y su familia por su posición social abrió la práctica común de múltiples matrimonios y aventuras que se encuentran en toda la literatura. A menudo se tomaba una segunda esposa por amor, o si la esposa principal no tenía hijos. Pero las segundas esposas también proporcionaron más contactos sociales dentro de este sistema de rango. En la cultura japonesa tradicional, los casamenteros eran esenciales para establecer matrimonios. Para ayudarlos a encontrar parejas para sus hijos, muchas familias usarían nakodo o casamenteros. Los casamenteros considerarían los antecedentes, intereses y estilo de vida de estas personas, entre otras cosas. Después organizaban reuniones familiares y ayudaban con conversaciones matrimoniales. Las personas de alta cuna generalmente podían tener varias parejas durante su vida. Las personas de clase baja no podían permitirse el lujo de mantener a más de una esposa a la vez, pero podían cambiar de esposa fácilmente si la familia de la esposa actual era de un estatus social más bajo y no podía ejercer presión política contra ellos. Los hombres podían evitar estar atados a sus esposas al no traerlas a su hogar ancestral y no construir o mantener hogares privados para ellos. Una unión era más un asunto familiar en el que se combinaban dos hogares en lugar de ser un asunto privado entre dos personas. Incluso los niños pertenecían a la casa y no a ninguno de sus padres. En términos generales, los únicos jóvenes que tenían voz en sus elecciones de matrimonio eran los hijos e hijas de los granjeros, y finalmente se decidían por una pareja solo después de que la mujer quedara embarazada. En el pasado, la religión transmitía la mayoría de las reglas sobre la actitud de la sociedad hacia el sexo. Por otro lado, el sintoísmo, la primera religión japonesa, casi no tenía restricciones. En consecuencia, los japoneses eran muy abiertos y tolerantes con la sexualidad. Vieron esto como una actividad natural sin importar si el sexo era de naturaleza heterosexual u homosexual. Los jóvenes granjeros solteros se reunían tradicionalmente en wakamo-yado, traducido aproximadamente como chozas de gente joven, para tener relaciones. Los hombres jóvenes también participaban tradicionalmente en yobai, visitas nocturnas a los hogares de las mujeres jóvenes. Si una mujer joven permitía que un hombre en particular continuara con las visitas yobai y como resultado quedaba embarazada, la pareja se uniría en matrimonio. A los hombres, particularmente a los de las clases altas, se les permitía tener múltiples esposas, concubinas y amantes. Contrariamente a la severa persecución de la homosexualidad en Occidente, los japoneses hicieron lo contrario, glorificaban la homosexualidad. Todas las élites, desde los nobles y los samurái, practicaban este tipo de relación. Aunque horrible, pero en Japón era elegante tener un joven con el que practicar este tipo de relaciones. Los samuráis vivían según un código, el camino del guerrero, que proporcionaba varios preceptos. Uno de estos era Shudo, camino de los adolescentes. Shudo alentó a los samuráis a tener amantes masculinos jóvenes alrededor de los 12 años. Dichos aprendices tenían la intención de crear fuertes lazos entre los samuráis establecidos y los futuros. Esto continuaría hasta que el joven llegaba a la edad adulta y se convertía en samurái. Tachikawa Ryu era una rama del budismo conocida como el principal culto sexual de Japón.
Según las creencias de la secta, hacer el amor era una puerta de entrada a la iluminación espiritual, porque este tipo de relaciones permitían la pérdida de uno mismo. La poligamia era legal, permitía a los hombres tener varias esposas y relaciones extramatrimoniales. A menudo se aceptaban de manera similar a la antigua visión romana, donde el sexo con prostitutas no se consideraba traición. Sin embargo, se esperaba que las esposas permanecieran castas para asegurar la paternidad de su descendencia, particularmente en las clases altas. A pesar de estas expectativas sociales, algunas esposas de las clases altas tenían amantes con atractivos actores de kabuki. Esto a menudo se toleraban para las mujeres de clase alta, siempre que fueran razonablemente discretas al respecto y si no resultaba en un embarazo. Sin embargo, una cosa era inaceptable para ambos sexos: no se esperaba que uno desarrollara sentimientos románticos por un amante. Shunga se refiere al arte erótico japonés que presenta actos explícitos, a menudo representados con órganos sexuales exagerados. Era una forma de arte popular, particularmente entre los hombres que estaban separados de sus parejas durante periodos prolongados, como los guerreros samurái y los comerciantes ambulantes. Además de ser visto como una forma de entretenimiento, también se creía que el shunga tenía poderes sobrenaturales. Los guerreros samurái llevaban imágenes de shunga con ellos durante las batallas, ya que creían que los protegerían del daño. De manera similar, algunos creían que tener una imagen de este tipo en su casa podría protegerla de incendios u otros desastres. Los grabados shunga también revelan el uso prolífico de varios juguetes sexuales, hechos de cuerno de animal, concha, cuero, madera o incluso papel maché. Hasta finales del siglo XIX, no había una palabra para amor en japonés. El amor era el fruto prohibido. Los japoneses reconocieron la fuerza del amor, su poder para subvertir el orden existente, e hicieron todo lo posible para aplastarlo. Enamorarse era visto como una locura que te sacaba de quicio y hacía irte con alguien totalmente inadecuado. Tanta locura solo podía conducir a la tragedia. A las mujeres casadas respetables se les enseñaba a no volverse atractivas. Sin embargo, el amor podía desarrollarse incluso en los matrimonios concertados. Era inusual que la gente se fugara y se casara por amor, pero sucedía. Los romances extramatrimoniales prevalecían, especialmente entre los samurái, que con frecuencia tomaban esposas o concubinas. Se esperaba que los hombres fueran poetas y cortejaran a las mujeres, no que las tomaran por la fuerza. Las cartas y los poemas eran los principales medios de cortejo. Los pretendientes eran juzgados en función de su caligrafía, la inteligencia de sus versos y la calidad del papel que utilizaban. Pasarían meses antes de que las parejas se vieran. La unidad familiar esencial en Japón era la ie, casa, que incluía a los padres y sus hijos, abuelos, otros parientes consanguíneos, los sirvientes y sus hijos. Los hijos mayores generalmente heredaban la propiedad del ie, pero la ausencia de descendencia masculina podría implicar traer a un extraño para que actúe como jefe de la familia, koshu. A menudo se adoptaban hijos varones para este mismo propósito, aunque un miembro femenino también podría tomar este papel. La esposa del koshu era la mujer mayor de la familia y era responsable de administrar las tareas del hogar. El bienestar de la ie tenía prioridad sobre cualquier individuo, y los tres principios a seguir para todos fueron obligación, obediencia y lealtad. Por esta razón, toda la propiedad dentro de una familia se consideraba no perteneciente a ningún individuo, sino al ie como un todo. El deber filial, o yakoku, hacia los padres y abuelos se cultivaba especialmente como un sentimiento positivo. En las clases bajas, los padres se hacían cargo de la educación de sus hijos, les enseñaban las habilidades prácticas que habían adquirido durante toda una vida de trabajo. Con respecto a la educación más formal, esta era solamente un privilegio exclusivo de las familias aristocráticas o de aquellos que se unían a los monasterios budistas. Fue durante el periodo Edo cuando el gobierno comenzó a centrarse en proporcionar una buena educación a todos los niños. Las escuelas a las que asistían los niños en el Japón se llamaban Terakoya. Al final del periodo Edo, más del 70% de los niños que vivían en Edo, hoy conocido como Tokio,
recibieran una educación superior. La Terakoya existió hasta el comienzo del periodo Meiji, que fue reemplazado por Gakusei, y asistir a las escuelas se convirtió en obligatorio para todos los niños en Japón. Sin embargo, el número de personas que sabían leer y escribir, incluso en las clases altas, era solo una pequeña proporción de la población en su conjunto, y los monjes fueron muy solicitados para ayudar con el papeleo en el mundo secular. Lo que los niños aprendieron dependía si el alumno era un niño o una niña. Por ejemplo, a las niñas se les enseñó cosas como cocinar, lavar, arreglos florales y costura. Las escuelas en el Japón feudal también se centraron en la enseñanza de disciplinas. Por ejemplo, a los niños se les enseñaron las diferentes formas de hablar con diferentes clases de personas, así como los valores morales. En el periodo medieval, la mayoría de los japoneses y monjes de clase alta habrían comido 2 comidas al día, una alrededor del mediodía y otra al anochecer. Las clases más bajas podrían haber comido la misma cantidad o menos. Los hombres generalmente comían por separado a las mujeres y había ciertas reglas de etiqueta, como que una esposa debía servir a un esposo y la nuera mayor debía servir a la jefa de familia. La comida se servía en una bandeja colocada frente al comensal que estaba sentado en el piso. La comida se comía con palillos de madera lacada, metales preciosos o marfil. La influencia del budismo en la aristocracia era fuerte y significaba que la carne era mal vista por muchos. Los samurái y las clases bajas no tenían tales reparos y consumían carne cada vez que podían permitirse. Los alimentos básicos para todos fueron el arroz, verduras, algas, mariscos y frutas. La salsa de soja y la pasta eran populares para dar un sabor extra, al igual que el wasabi, el sansho y el jengibre. El té verde generalmente se servía después de la comida. El sake o vino de arroz era reservado para ocasiones especiales. Los entretenimientos incluían combates de lucha de sumo, celebrados en los santuarios sintoístas, pesca, peleas de gallos, un tipo de juego de fútbol llamado kemari, badminton, hanetsuki, que usaba paletas de madera. La equitación, esgrima y tiro con arco eran pasatiempos populares. Los juegos de interior incluyeron los 2 juegos de mesa más populares, Go y Shogi. Desde el siglo XIV, el teatro no fue otra forma popular de entretenimiento donde los actores enmascarados actuaban en movimientos estilizados con música, contando las historias de dioses, héroes y heroínas, aunque a este solo tenían acceso las clases altas. Los niños jugaban con los juguetes tradicionales populares en otros lugares, como trompos, muñecas y cometas. Las mujeres de la clase alta usaban quizás el artículo de vestuario más famoso de la cultura japonesa, el kimono. El kimono es una túnica de seda tejida atada en la cintura por una banda ancha u obi. Otras prendas para hombres y mujeres de medios tendrían a ser de seda, largas y holgadas, y ambos sexos podían usar pantalones holgados y también pantalones de falda de mujer. Mientras que los hombres usaban chaquetas cortas llamadas aori o la chaqueta larga uchikake o kaidori. La ropa más fina a menudo se bordaba maravillosamente con diseños de plantas, flores, pájaros y paisajes que se volverían aún más elaborados en el periodo Edo. Las clases más bajas generalmente usaban ropa similar pero de un color más sobrio y estaban hechas de lino tejido o cáñamo. El calzado preferido para todos era sandalias, sori, hechas de madera, cuerda o cuero. El sombrero más común era la kasa, un sombrero de paja que tomaba muchas formas, algunas de las cuales indicaban el estatus social del usuario. Un accesorio popular para hombres y mujeres era un abanico de mano Ushiwa y específicamente el abanico plegable Ogi, que se convirtió en un símbolo de estado. La esperanza de vida promedio era de alrededor de 50 años, en comparación con un máximo de 40 en Europa occidental. En la época feudal, el tratamiento más común de los muertos era la cremación, kaso. Cuando una persona moría, la mayoría de los japoneses pensaban que el espíritu del difunto se dirigía a la tierra de la oscuridad, o Shigo no Sekai. Los que seguían el budismo creían que las personas iban a una forma de infierno o se reencarnaban o iban al paraíso budista, la tierra pura. Los antepasados no eran olvidados y eran honrados cada año en el festival Obon,
celebrado en julio y agosto. El aparente papel del kamikaze o viento divino en la derrota de las invasiones mongolas de 1274 y 1281 ayudó a renovar el interés en la religión sintoísta. Desde el periodo de Nara, el budismo y el sintoísmo habían coexistido con las prácticas sintoístas que se incorporaron lentamente al budismo. El Shinto, más tarde, se convertiría en el principal sistema de creencias y desarrollaría sus propias escrituras y filosofía. El Japón medieval era un estado policial gobernado por el shogun. El samurái también dirigía el sistema de justicia oficial y organizado que existía principalmente para hacer cumplir la ley entre las clases sociales más bajas. Este sistema se basaba en elaborados códigos de leyes escritos, los primeros de los cuales se codificaron durante el siglo VII. Varios miembros de la clase dominante, incluidos emperadores y shogunes, cambiaron y agregaron códigos legales a lo largo del tiempo. Los magistrados de rango samurái presidían los tribunales de justicia en todas las ciudades importantes, resolvían disputas, juzgaban casos y sentenciaban a los plebeyos que cometieran delitos. Los samurái, que eran la clase dominante, disfrutaban de muchos privilegios. Si cometían un delito grave, como el asesinato de alguien importante, eran puestos bajo arresto domiciliario en lugar de ser arrojados a una prisión. Si eran condenados por un delito capital, se les permitía cometer seppuku en lugar de ser ejecutados en una ejecución pública. En el Japón medieval, los delitos graves como el robo, el asesinato y la violación a menudo se consideraban imperdonables, no solo por el impacto que tenían en la víctima, sino porque demostraban una falta de respeto por la ley y el orden social. En Japón, esto era un castigo común, a veces por delitos menores. A los samurái a menudo se les permitía decapitar a los soldados que habían huido de la batalla, ya que se consideraba cobarde. Históricamente, este castigo se realizaba como el segundo paso del seppuku. Después de que la víctima se abriera el abdomen, otro guerrero le cortaría la cabeza por detrás con una katana para acelerar la muerte y reducir el sufrimiento. Se esperaba que la espada se usara ante la más mínima señal de que el practicante pudiera ceder al dolor y gritar, evitando la deshonra para él y para todos los que participaban del privilegio de observar una muerte honorable. Como la habilidad estaba involucrada, solo el guerrero más confiable fue honrado al participar. La otra forma de castigo, sin seppuku, también se consideraba una forma de castigo muy severa y degradante. Una de las más brutales fue la del Sugitani Senjubu, quien intentó asesinar a Oda Nobunaga, un destacado daimyo. Después de ser atrapado, Senjubu fue enterrado vivo en el suelo con solo la cabeza afuera y los transeúntes le cortaron lentamente la cabeza con una sierra de bambú durante varios días. La crucifixión en Japón tomó varias formas y se usó para castigar a los ladrones, amenazas al orden público y enemigos religiosos por igual. No está claro cuándo se introdujo este castigo en Japón. Cuando entró en Japón, la crucifixión tenía casi 2000 años de historia, pero los japoneses agregaron sus propios giros y vueltas al antiguo método de ejecución. La realización de este castigo en Japón comenzaba por llevar a los condenados por la ciudad a caballo, una práctica conocida como hikimawashi. Había dos rutas para el desfile de hikimawashi. Una se llamaba Edo-yu Hikimawashi, que debía partir de la prisión de Tenma-sho, rodar el castillo de Edo y regresar a la prisión, y luego allí se llevaba a cabo la ejecución. La otra ruta se llamaba Kokasho Hikimawashi, por lo que el desfile comenzaba en la prisión, pasaba por el puente Nihonbashi y otros puentes, todos ellos ubicados en el bloque exterior del castillo. En cada uno de los lugares mencionados anteriormente y en el sitio de ejecución se colocaba una tsutefuda que indicaba los detalles del delincuente, como el nombre y la edad, además del crimen en sí mismo. Esto se hizo en la mayoría de los casos de ejecución como una forma de traer una humillación adicional al delincuente. El desafortunado fue luego atado a una cruz hecha de un poste vertical y dos horizontales.
la cruz era levantada, el convicto era atravesado varias veces desde los lados y finalmente ejecutado con un último golpe en la garganta. Este proceso también servía como un recordatorio para comportarse, no sea que el mismo destino cayera sobre los espectadores. Bajo Hideyoshi y el sucesor del shogunato Tokugawa, el cristianismo católico fue reprimido y perseguido. Especialmente durante el gobierno de Toyotomi, los misioneros extranjeros fueron ejecutados en Japón, algunos por crucifixión. Los 23 mártires de Japón fueron torturados y crucificados en cruces en las afueras de Nagasaki para desalentar el cristianismo en 1597. En 50 años, las políticas de represión de los shogunes redujeron la cantidad de cristianos a casi cero. La forma de castigo era que te colgarían boca abajo en pozos, lo cual habría sido muy doloroso, ya que toda la sangre fluye hacia tu cerebro. También se realizaba el Maki Haritsuke, que se llevaba a cabo colocando una cruz invertida en la costa durante la marea baja, esperando a que subiera la marea para que la persona finalmente se ahogara. Aunque no es legalmente reconocido como castigo criminal, el Ishikosume se utilizaba dentro de un gran clan de familias y estaba reservado para los más atroces crímenes como adulterio, violación, asesinato, robo y traición. Aparentemente, si eras condenado a muerte por Ishikosume, entonces fuiste condenado a ser enterrado vivo o apedreado hasta la muerte. Sacerdotes o miembros de alto rango del clan cavarían un hoyo y atarían al delincuente a un poste. Llenarían la fosa de piedras que aplastaría lenta y dolorosamente su mitad inferior, mientras la multitud arrojaría piedras a su torso, cabeza y brazos hasta finalmente apedrearlos hasta matarlos, o de otra forma, aplastarlos bajo pesadas rocas y tejas. Como en otras culturas, este fue un método de castigo bastante utilizado en Japón después del ahorcamiento o la hoguera, en la cual básicamente consistía en hervir viva a una persona. La persona más notoria en sufrir este castigo fue Ichikawa Goemon, quien fue un legendario héroe forajido japonés que robaba oro y otros objetos de valor para dárselo a los pobres. Fue capturado después de su fallido intento de asesinato del señor de la guerra del periodo Sengoku, Toyotomi Hideyoshi. Se ordenó que lo hirvieran hasta morir junto con toda su familia. Los obligaron a sentarse juntos en una bañera gigante y se vieron obligados a verse morir unos a otros. Goemon al principio trató de salvar a su hijo del calor sosteniéndolo en lo alto, pero de repente lo hundió profundamente en el fondo del caldero para matarlo lo más rápido posible. Luego se quedó con el cuerpo del niño en alto en el aire, desafiando a sus enemigos hasta que finalmente sucumbió al dolor y a las heridas y se hundió en el caldero. La razón por la que los criminales preferían ser ejecutados por este castigo de dolor insoportable era que la muerte en la horca era vergonzoso. Dependiendo de la gravedad del delito, se les condenaba a detención y trabajo forzado en 5 etapas de incremento de 6 meses de 1 a 3 años. Los internos eran asignados a tareas de construcción y limpieza, y en el caso de las mujeres, costura y pulido de arroz. Los reclusos tenían un día de licencia cada 10 días, pero por regla general tenían que pagar su propia comida durante ese periodo. En algunos casos, cuando los hogares sin más trabajadores que los reclusos o los reclusos eran de clase baja, la flagelación se impuso como suplente. Los reclusos eran trasladados a la fuerza desde su lugar de residencia a zonas remotas y había 3 niveles de distancia para ser desterrados según la gravedad del delito. Exilio a una isla. Los delincuentes a menudo estaban confinados en Hachiyojima o Miyakejima. Los criminales castigados recibían tatuajes para identificarlos. La exclusión del lugar del crimen era una pena tanto para los plebeyos como para los samurái. Las geishas son mujeres que practican el arte de 250 años de Gei,
habilidades artísticas y tradicionalmente han entretenido y encantado a los clientes adinerados con música, bailes, canciones y conversaciones ingeniosas. A través de la disciplina y el talento, la geisha ha creado una vida de belleza, se ha convertido en la imagen de la mujer perfecta, la encarnación de la cultura y el refinamiento japonés, una obra de arte viviente. Su negocio es vender un sueño de lujo, romance y exclusividad. Ser geisha era una de las pocas formas en que una mujer o incluso una persona de nacimiento común podía alcanzar riqueza, estatus y fama. En los viejos tiempos, muchas geishas se casaban con samuráis influyentes, convertidos en políticos, y usaban sus conexiones y habilidades para avanzar en la carrera de su marido. Las primeras geishas aparecieron en el siglo XIII y originalmente eran hombres conocidos como takeomochi. Estos hombres aconsejaron y entretuvieron a su señor. En el siglo XVI se volvieron más parecidos a los narradores que se centraban en crear conversaciones e incitar al humor. Alrededor del siglo XVII, las mujeres comenzaron a convertirse en geishas y estas comenzaron a aparecer en las formas de odoriko, que significa bailarinas, y rápidamente se hicieron cargo de la profesión, dominando en 1780. Originalmente, las mujeres geishas eran asistentes de oirans, cortesanas de clase alta que residían en los barrios de placer de las ciudades durante el periodo Edo. Como las cortesanas temían que las geishas les robaran a sus clientes, las regulaciones de ese momento prohibían a las geishas establecer relaciones personales con los clientes. De hecho, ni siquiera se les permitió sentarse cerca de los invitados. Es por eso que, si bien las geishas surgieron del mundo de las cortesanas durante el periodo Edo, se establecieron como parte de la clase de entretenimiento y nunca fueron prostitutas. Sin embargo, los clientes que visitaban a las cortesanas comenzaron a gradualmente hacia las geishas, menos costosas y mucho más accesibles socialmente, y para el siglo XIX, las geishas en su mayor parte estaban reemplazando a las oiran como el centro de las fiestas. A medida que la popularidad de las oiran disminuyó en el periodo Meiji, la popularidad de las geishas creció, ya que se convirtieron en proveedores vitales de hospitalidad y entretenimiento en cenas para grandes empresas y funcionarios gubernamentales. La popularidad de estas creció continuamente hasta la década de 1920, cuando hubo hasta 80.000 geishas en todo Japón entreteniendo a los invitados. Fue solo cuando el país se involucró en la guerra internacional que la presión sobre la sociedad japonesa amenazó el papel y el prestigio de la profesión de geisha. La primera etapa del entrenamiento se llamó shikomi. Cuando las niñas llegaban por primera vez a la hoquilla, las ponían a trabajar como sirvientas, a las que se les exigía que hicieran todo lo que se les decía. El trabajo fue difícil, con la intención de hacer y romper a las nuevas chicas. La shikomi más joven de la casa tendría que esperar hasta altas horas de la noche a que la geisha mayor regresara a sus compromisos, a veces hasta las 2 o 3 de la mañana, y ayudarla a desvestirse y prepararse para dormir. Durante esta etapa de entrenamiento, la shikomi asistía a clases en la escuela de geishas de Hanamashi. En los tiempos modernos, esta etapa de entrenamiento todavía existe, principalmente para acostumbrar a las niñas al dialecto tradicional, las tradiciones y la vestimenta del estilo de vida de las geishas. Una vez que la recluta se volvería competente en las artes de las geishas y pasara un examen final y difícil de danza, sería promovida a la segunda etapa de entrenamiento, minarai. Las minarai son relevados de sus deberes domésticos. La etapa de minarai se centra en la formación en el campo. Aunque las minarai asisten a osashiki, banquetes en los que las geishas asisten a los invitados, no participan a un nivel avanzado. Cobran un tercio del hanadai o comisión de rendimiento que recibe la geisha. La minarai generalmente trabaja en estrecha colaboración con una casa de té en particular llamada Minarai Haya, aprendiendo del Oka-san, propietario de la casa. Estas técnicas no se enseñan en la escuela, ya que las habilidades como la conversación y los juegos solo se pueden absorber a través de la práctica. Esta etapa dura solo aproximadamente un mes.
Después de un corto periodo de tiempo, comenzó la tercera y más famosa etapa de entrenamiento, llamada Maiko. Las Maiko son aprendices de geisha y esta etapa puede durar años. La Maiko aprende de su mentora geisha senior y la sigue en todos sus compromisos. La relación Oni-san y Mouto-san es extremadamente importante, dado que la Oni-san le enseña a su Maiko todo sobre cómo trabajar en el Hanamachi. Su enseñanza es vital. Ella le enseñará las formas adecuadas de servir el té, tocar el shamisen y bailar, así como triunfar durante una conversación informal con los clientes. Es importante que una Maiko aprenda esto para recibir futuras invitaciones a más casas de té y reuniones. Después de un periodo de tan solo 6 meses en Tokio o de hasta 5 años en Kioto, la Maiko es ascendida a geisha en toda regla, o geiko en Kioto, y se le pagará el precio completo por su tiempo. Durante sus estudios, una geisha aprende a tocar el shamisen, un instrumento de 3 cuerdas, donde lo tocará en fiestas y actuaciones, generalmente acompañando a una geisha que canta. También aprende a tocar otros instrumentos tradicionales japoneses como el shimedaiko, un tambor pequeño, el koto, un instrumento grande de cuerda, y el fue, un tipo de flauta. Se espera que las geishas sean mujeres solteras quienes opten por casarse deben retirarse de la profesión. En el pasado, era tradicional que las geishas tomaran un dana o patrón. Un dana era típicamente un hombre rico, a veces casado, que tenía los medios para sufragar los grandes gastos relacionados con el entrenamiento tradicional de una geisha. Esto también ocurre a veces en los tiempos modernos, pero muy raramente. Una geisha y su dana pueden estar enamorados o no, pero la intimidad nunca se ve como una recompensa por el apoyo financiero del dana. Las convenciones y valores tradicionales dentro de tal relación son muy intrincados y no son bien entendidos incluso por muchos japoneses. Si bien es cierto que una geisha es libre de entablar relaciones personales con los hombres que conoce a través de su trabajo, tales relaciones se eligen cuidadosamente y es poco probable que sean casuales. Un Hanamachi tiende a ser una comunidad muy unida y la buena reputación de una geisha no se toma a la ligera. El maquillaje tradicional de un aprendiz de geisha presenta una base blanca gruesa con lápiz labial rojo y acentos rojos y negros alrededor de los ojos y las cejas. Originalmente, la máscara de base blanca estaba hecha con plomo, pero después del descubrimiento de que envenenaba la piel y causaba terribles problemas de piel, hacia el final de la era Meiji fue reemplazada por polvo de arroz. La aplicación del maquillaje es difícil de perfeccionar y es un proceso que requiere mucho tiempo. Primero se aplicaba una cera o sustancia oleosa llamada Bintsuke Abura sobre la piel. El maquillaje blanco cubre la cara, el cuello y el pecho con 2 o 3 áreas sin blanquear, formando una forma de W o V que quedan en la nuca para acentuar esta zona tradicionalmente erótica, y una línea de piel desnuda alrededor de la línea del cabello que crea la ilusión de una máscara. A continuación se dibujan los ojos y las cejas. Tradicionalmente se utilizaba carbón, pero hoy en día se utilizan cosméticos modernos. El labio inferior está coloreado parcialmente y el labio superior se deja blanco en el caso de una Maiko, mientras que las geishas colorean ambos labios. Después de que una Maiko ha estado trabajando durante 3 años, cambia su maquillaje por un estilo más sobrio. La razón de esto es que ahora ha madurado y el estilo más simple muestra su propia belleza natural. Para ocasiones formales, la geisha madura seguirá aplicando maquillaje blanco. Las geishas siempre usan kimono. La aprendiz de geisha lleva un kimono muy colorido con un obi extravagante. Siempre el obi es más brillante que el kimono que lleva para darle un cierto equilibrio exótico. La Maiko usa el obi atado en un estilo llamado darari. Las geishas mayores usan patrones y estilos más moderados. El color, el patrón y el estilo del kimono también dependen de la temporada y del evento al que asiste la geisha. Las geishas usan sandalias de suela plana, sori al aire libre y solo usan tabi, calcetines blancos en el interior. En las inclemencias del tiempo, las geishas usan suecos de madera elevados llamados geta. Las Maiko usan un sueco de madera especial conocido como okobo. Los peinados de las geishas han variado a lo largo de la historia.
Durante el siglo XVII, las mujeres comenzaron a peinarse nuevamente y es durante este tiempo que se desarrolló el peinado tradicional shimada, un tipo de moño tradicional usado por la mayoría de las geishas. Las geishas fueron entrenadas para dormir con el cuello sobre pequeños soportes en lugar de almohadas, para que pudieran mantener su peinado perfecto. Para reforzar este hábito, sus mentores vertían arroz alrededor de la base del soporte. Si la cabeza de la geisha rodaba del soporte mientras dormía, el arroz se le pegaba al cabello y al rostro, por lo tanto, tendría que repetir el tedioso proceso de peinarse el cabello de manera elaborada de nuevo. Las geishas modernas todavía viven en casas de geishas tradicionales llamadas okiya en las áreas de Hanamachi, particularmente durante su aprendizaje. Muchas geishas experimentadas que tienen el éxito suficiente eligen vivir de forma independiente durante la última parte de sus carreras. Las mujeres jóvenes que ahora desean convertirse en geishas comienzan con mayor frecuencia su formación después de terminar la escuela secundaria o incluso la universidad. Ellas todavía estudian instrumentos tradicionales como el shamisen, shakuhachi y tambores, así como canciones tradicionales, danza tradicional japonesa, ceremonia del té, literatura y poesía. Muchos consideran que Kioto es el lugar donde la tradición de las geishas es más fuerte en la actualidad, pero hoy en día el número es bastante reducido. El número exacto es desconocido por los forasteros y se estima que entre 1000 y 2000, principalmente en la ciudad turística de Atami. Posiblemente una de las figuras más reconocibles del Japón feudal junto a los samuráis es sin duda el shinobi, o mayormente conocido como ninja, que oculto tras las sombras donde el engaño y la astucia eran parte diaria de su vida, capaces de entrar en cualquier fortaleza sin ser detectados, fueron respetados y temidos por los daimyos. Pero ¿realmente sabemos cómo era un ninja? ¿De dónde y por qué salieron estos formidables hombres y mujeres capaces de realizar tales hazañas? La realidad es que es muy difícil el poder decir de dónde viene la figura de estos hombres y mujeres, grandes conocedores de artes de combate denominado Shinobi Jutsu, el arte de guerra japonés del espionaje y la guerrilla. En la actualidad se le denomina ninjutsu o ninpu. Muchas fuentes indican que las habilidades que se volvieron en el ninjutsu, el arte del sigilo, comenzaron a desarrollarse entre los años 600 al 900. Se dice que el príncipe Shotoku contrató a Otomono Sagito como un espía shinobi. Para el año 850, la dinastía Tang en China comenzaba a declinar, cayó en el 907, arrastrando a China a 50 años de caos. El colapso obligó a que varios generales de la dinastía huyeran a Japón. Estos comandantes llevaron con ellos nuevas tácticas y filosofías de guerra. Si hacemos caso de los historiadores japoneses más fiables, estos creían que el nacimiento de los shinobi era originario de China, y los portadores de estos conocimientos se vería reflejado en la imagen de unos monjes llamados Yamabushi, maestros en el arte del combate. Forzados a salir de China, se vieron obligados a dirigir sus pasos al país del sol naciente, asentándose en dos puntos muy concretos, los valles de Iga y Koga. Los primeros documentos en los que se puede comprobar la existencia de los ninjas aparecen a partir del periodo Nambokucho, 1336 a 1392, y durante el periodo Sengoku, los señores feudales daimyo utilizaron ya de forma habitual a estos shinobi para recabar información. Agrupaciones de ninjas actuaron a partir de entonces en lugares de todo Japón como Iga, Koga, Togakushi o Kai. Dependiendo de la región, los shinobi eran conocidos con otros nombres como Rappa, Suppa, Kusa, Dako o Kamari. Los ninjas del periodo Sengoku eran contratados principalmente por los daimyo y sus principales misiones consistían en infiltrarse en las filas enemigas para obtener información o realizar tareas entre bastidores que no eran propias de guerreros, como incendiar, destruir o tender trampas, entre otras tácticas de guerrilla.
Su misión más importante era informar a su señor sobre la situación del enemigo y nunca utilizaban un arma de forma arbitraria. Se dice que los ninjas solo utilizaban sus habilidades para protegerse. Tras el periodo de guerras y la unificación del país bajo el gobierno de los Tokugawa en el periodo Edo entre 1603 y 1867, los ninjas fueron cambiando gradualmente. En este periodo, además de seguir trabajando como informantes, eran contratados por el Bakufu, el gobierno de los Tokugawa, y los daimyo para servir como guardaespaldas. Los primeros libros que describían las técnicas y la preparación mental de los shinobi, el Manchesukai y el Shoninki, no fueron escritos hasta mediados del siglo XVII. En el Mansenchukan han quedado diversos registros de las habilidades de los ninjas como técnicas para entablar relaciones, para conversar, para memorizar o incluso hacer conjuros, entre otras características, además de las descripciones de las diversas herramientas que utilizaban. El ninjato o espada ninja también era conocida por otros dos nombres, ninjaken o shinobi-katana. Este es el sable que normalmente portaban los ninja. Este tipo de sables tenía diferente forma y tamaño, aunque se caracterizaba por su hoja recta y ser un poco más corta que la katana tradicional más usada por el samurái japonés. El ninjato más típico solía ser como una espada corta con una empuñadura y saya de katana. Todas estas características llevaba a este sable a ser muy veloz en desenvainar y hacer uso de él. Su tamaño era una de sus características y ventajas a la hora del combate, sobre todo en espacios pequeños o cerrados. Los denominados kunai son un tipo de cuchillo utilizado generalmente por los ninja. Suelen ser de tamaño pequeño, teniendo como características principales el lanzamiento rápido para el ataque y lo fácil de poder esconderlo debajo de las mangas. Los sai doble, todo apunta a que fueron una herramienta agrícola que terminó utilizándose como arma. La forma básica de esta es parecida a una daga pero sin filo, una punta aguda y dos largas protecciones en los laterales de punta redondeada unida a la empuñadura. Solían llevarse en la cintura. Las famosísimas bombas de humo ninja, conocidas por el nombre de Metsubuchi o también llamadas cerrador de ojos, en realidad son diferentes técnicas usadas en el ninjutsu para hacer la visión del oponente nula o casi nula temporalmente. En el mundo ninja, todas estas técnicas se usaban como autodefensa y para hacer más fácil su desaparición. Aunque la forma más reconocible de los shuriken era la llamada Hira Shuriken o Haken, una cuchilla en forma de estrella, también eran populares los Bo Shuriken, de espinas largas y delgadas. Los rangos por los que se regían los clanes se dividían en Jonin, líderes, Chunin, oficiales del clan, y los Ganin, agentes de campo. Pero entre los Ganin se encontraban diversas subclases especializadas. De esta manera podemos encontrar Saisakus, especialistas en poner trampas, los Yutei, espías viajeros, los Iapa, expertos en acciones improvisadas, Mitsumono, especialistas en cambio de personalidad, los Supa, lo más parecido a ser un detective, los Kamari, especialistas en realizar emboscadas, los Omichu, expertos en misiones de poca posibilidad de supervivencia, los Duneki, expertos en la infiltración, los Homene, agentes dobles, los Negurushu, expertos en armas con pólvora, los Hayagumi, expertos en la entrega de mensajes urgentes. Un niño o niña nacido en una familia ninja era la persona idónea de la que se esperaba que continuara la tradición familiar. El entrenamiento comenzaba a una edad muy temprana y temporalmente se le apartaba de la vida normal. Prácticamente no se les enseñaba ética moral, pues más tarde podía suponer una restricción mental para sus acciones. Su entrenamiento era enfocado hacia la realidad.
Sus técnicas no parecían muy ortodoxas para otras artes, pero su fin no era la plasticidad, sino la funcionalidad de algo que podía salvarles la vida. Estos entrenamientos especiales abarcaban una serie de aspectos importantes y de todo punto vitales para la conservación de su vida: ejercicios sobre equilibrio, agilidad, fuerza, resistencia, etc. A medida que el Bakufu iba afianzando su gobierno, el trabajo de los ninja también se fue reduciendo y poco a poco esta profesión comenzó a desaparecer. No obstante, fue también en esta época en la que comenzó a gestarse la imagen fantástica del ninja. La imagen actual que existe en la cultura del ninja, ataviado con ropas negras que lanza shurikens, comenzó a aparecer entonces en el teatro kabuki. Los ninjas desaparecerían del todo con el fin del sistema feudal bajo el gobierno de los Tokugawa en la era Meiji, entre 1868 y 1912. Hoy, sin embargo, aún viven descendientes de ninjas en muchos lugares del país. Desde hace algunos años se han convertido en un reclamo turístico en varios municipios que guardan una relación con estos shinobi, lugares que cuentan con residencias y museos dedicados a los ninja y en los que se cuenta su historia. Quizás el mejor lugar para comenzar a entender la vida de un samurái es definir qué es un samurái. Los samuráis eran miembros de la clase militar en el sistema de castas del Japón feudal. Se destacaron cuando el país marcó el comienzo de un gobierno dictatorial militarista con el establecimiento del shogunato en algún momento del siglo XII. Mantuvieron una poderosa presencia en todo el país durante los siguientes 700 años hasta que su influencia finalmente disminuyó con la caída del sistema feudal y la restauración del gobierno imperial en el siglo XIX. Los guerreros samurái eran reclutados por jefes locales. Estas fuerzas de combate se mantuvieron el tiempo suficiente para librar una guerra específica, después de lo cual los soldados regresarían a sus tierras para cultivar el suelo. Con el emperador de Japón viviendo en la antigua capital de Kioto e incapaz de mantener el control de las provincias, los clanes samurái se establecieron como entidades políticas viables. A finales del siglo XII, los señores samurái gobernaron tanto las provincias como el centro de Japón. Mantuvieron su influencia hasta mediados de la década de 1870, cuando la clase samurái fue proscrita y su estatus de privilegio fue disuelto. El entrenamiento riguroso de un guerrero samurái comenzaba en la infancia. Los pequeños samurái comenzaban a practicar los conceptos básicos de esgrima con espadas de madera a la edad de 3 años y se les entregaba un arma real que era una espada llamada Mamorigatana para la autodefensa entre las edades de 5 y 7 años. Los niños eran enviados a ser criados por familiares o al hogar de un instructor de esgrima, donde se les enseñaba tácticas militares, tiro con arco, monta, manejo de una lanza y combate sin armas, Jujutsu. También se prestó atención al desarrollo de las virtudes intelectuales. Aunque no había una escuela especial para las hijas samurái, estas aprendían a ser buenas esposas y amas de casa, mientras que también recibían entrenamiento con armas, por ejemplo, el uso de la lanza naginata. Entre los 13 y los 16 años, el joven samurái pasa por el genpuku, un rito de ceremonia de pasaje. En este rito recibe su primer corte de pelo de adulto, le dan un wakizashi y una armadura. En este momento ya se le permite usar una katana. La escuela samurái era una combinación única de entrenamiento físico, estudios, poesía y disciplina espiritual. Los jóvenes guerreros estudiaban Kendo, el camino de la espada, el código moral del samurái y el budismo zen. En el Hagakure se dice que se requiere que un samurái se despierte, se bañe, se arregle el cabello todos los días a partir de las 4 de la mañana, coma cuando salga el sol y descanse cuando está oscuro. Un samurái debía desarrollar haragei o concentración mental y debía concentrarse en el ki, la energía vital. Para controlar su energía
realizaba acciones repetitivas que se llamaban katas. Al principio lo hacían lentamente y luego se aceleraba gradualmente para poder aumentar el poder letal. Las acciones se basaban en el ataque, contraataque y estrategias de defensa. Se esperaba que los samuráis vivieran de acuerdo con el Bushido, el camino del guerrero, un código ético estricto influenciado por el confucianismo que enfatizaba la lealtad hacia el maestro, el respeto por el comportamiento ético superior en todos los aspectos de la vida y la autodisciplina completa. Esto significaba que no era suficiente para un samurái saber cómo terminar una vida. También se esperaba que se elevara a sí mismo al perseguir intereses por el arte, la poesía, la música, la caligrafía e incluso la ceremonia del té. Originalmente, los guerreros samurái estaban más enfocados en tiro con arco y combate montado, pero con el tiempo fue que la espada o la katana se convirtió en una parte importante de la vida de un samurái, ya que se creía que el alma y el honor del guerrero residían en la espada que él utilizaba. Se esperaba que los samuráis se comportaran honradamente en todo momento, y tener honor era una parte tan importante de sus vidas que a menudo la buscaban incluso en la muerte. Por lo tanto, como parte del Bushido, un guerrero a veces cometía una forma de suicidio ritual que se conoce como seppuku. La mayoría de las veces, la razón principal por la que un samurái se suicida es para evitar la captura y la derrota en el campo de batalla, en vez de vivir una vida vergonzosa en las manos de sus enemigos. De tal manera, cometían el harakiri, una forma dolorosa de suicidio en que un individuo se corta a sí mismo su propio abdomen antes de que un subordinado lo decapite a él. Fuera de la batalla, el seppuku es una ceremonia más formal a la que asisten varios espectadores. En algunos casos, los miembros samurái del clan cometerían seppuku debido a un intenso dolor por la muerte de su líder. Esto fue considerado como la máxima muestra de respeto y lealtad que un samurái puede hacer en nombre de su maestro. Sin embargo, también hay ocasiones en que se usó el seppuku como una forma de castigo y como una muestra directa de la intención de separarse del señor al que sirven. Los guerreros samurái se cuidaban mucho de peinar su cabello y lo hacían con un moño llamado chomage. Para la batalla, los guerreros samurái se afeitaban la parte superior de sus cabezas, lo que reducía el calor debajo de sus pesados cascos. Se esperaba que el samurái fuera un modelo a seguir para las clases más bajas por su apariencia. Un samurái mayor, debajo de su armadura, lleva un yoroi hitare, bordado o una túnica de armadura. Otros samurái usaban una ropa interior hecha de piel de tejón. La armadura samurái está hecha de construcción lamelar o pequeñas placas metálicas unidas entre sí y se la acaba para evitar la oxidación. La armadura corporal se llama do, que tiene una fila de kusasari o borlas para crear una falda blindada. Se usaba un cote o una armadura de manga y un protector de garganta llamado nodowa. El uso diario del samurái era un kimono, que generalmente consiste en una capa externa e interna, normalmente hecho de seda. La calidad del kimono dependía de los ingresos y el estado del samurái. Las espadas del samurái normalmente eran sujetadas a través de un obi, un cinturón enrollado alrededor de la cintura, y siempre se usaban en el lado izquierdo. Cuando estaba en casa, el samurái dejaba su espada larga, pero siempre estaba armado con algún tipo de armamento o espada corta. Cada noche, el ejército llegaba a un área ya marcada con banderas, donde erigían carpas similares a carpas con postes desmontables prefabricados y techos de papel. Se creaba una ciudad virtual completa con caminos y áreas restringidas. Una vez asentados, las fuerzas se acomodaban en el campo de batalla, soldados de pie y arqueros al frente, con la vanguardia samurái detrás de ellos. Al ser ordenados, se romperían de izquierda a derecha, permitiendo que la temible vanguardia samurái se lanzara hacia adelante,
todos se disputaban por ser el más valiente y obtener el más preciado de los honores de los samuráis, ser la primera lanza. Después de la sangrienta batalla, los samuráis cortaban las cabezas de sus enemigos abatidos en combate para así demostrar sus proezas en batalla. Dentro del centro de comando estaba la torreta de llegada, un lugar donde el secretario principal, un hombre importante, registraba los hechos, los muertos, las lesiones y las cabezas enemigos en libros de contabilidad separados. Se tuvo cuidado para que no se registrara incorrectamente quién tomó la primera posición, por lo que los candidatos que reclamaban esto eran entrevistados y se verificaban sus historias. Teniendo en cuenta los tiempos de viaje y de inicio para los conflictos separados, las cabezas se identificaban lo más pronto posible, ya que las recompensas en forma de concesiones de tierras eran mayor cuanto mayor era la clase de soldado asesinado. Y algunos samuráis tramposos usaban cascos robados para pasar las cabezas de los soldados comunes como las de los samuráis de un rango superior. Finalmente, se realizaba la ceremonia de inspección de las cabezas. El comandante en jefe inspeccionaba un cierto número de cabezas bajo la protección espiritual de los arqueros para asegurarse de que los fantasmas vengativos no atacaran. Cuando la guerra terminaba, el ejército volvía a casa, se otorgaban las recompensas, la riqueza obtenida se distribuía y se daban los ascensos o promociones. Eran recibidos por las esposas y los niños, se lloraban a los muertos y se celebraban las victorias con ceremonias. Por lo general, la comida consumida por los guerreros samurái era simple. Estos alimentos eran el arroz, la soja, el pescado, las verduras, las algas y las frutas. Principalmente su suministro de proteínas provino de comer mariscos y pescados. En tiempos de paz, los guerreros samurái disfrutaban cazando pato, jabalí o venado, y también les encantaba jugar juegos como shogi o ir.